Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar bastantes aspectos acerca de lo que está sucediendo y sobre todo en aspectos económicos y productivos. Y para ello tenemos acá al presidente de la Cámara de Industria, el licenciado Raúl Buscairol. Vamos a platicar acerca de esto. Bueno, producir es una parte muy importante. Guatemala, desgraciadamente, en la situación en la que está, capta muy poca inversión extranjera, muy poca inversión extranjera, por lo menos no la que debiera. Y habría que entrarle a aspectos muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, es el de la certeza jurídica. Eso tiene muchísimo que ver con la inversión, la seguridad ciudadana, obviamente, también. Y son muchos los aspectos que simplemente no se están tomando en cuenta. Tenemos un desastre de red de carreteras, un desastre, quizá las peores del área o las peores de Latinoamérica, y pues los puertos ni se digan, están en una seria situación. El aeropuerto, son decisiones que están simplemente posponiéndose y que no se hacen. Vamos a platicar acerca de esto que tiene mucho que ver con la productividad del país. Muchas gracias por estar acá con nosotros y por aceptar la invitación. Bueno, son muchas las cosas y ustedes han hablado infinidad de veces acerca de esto, pero empecemos con el tema de las carreteras. Se nos agravó el tema del kilómetro 61, el del 44 parece no tener ni siquiera avisos de resolverse. Son cosas que se podrían manejar de otra forma. ¿Qué es lo que ustedes ven y cómo lo visualizan? Primero que nada, buenas noches, José Eduardo. Muchas gracias por tenerme en el programa. Sí, efectivamente, tal y como mencionaste, el tema de la falta de inversión en infraestructura es algo que nos preocupa muchísimo como industriales, como Cámara de Industria, y lo hemos reiterado en diferentes ocasiones. Y tal y como mencionas, los ejemplos que están a la luz del día y que estamos viendo, justo hace unos días pasó lo del carretera al Atlántico en el kilómetro 61, lo del agujero en el kilómetro 44, la salida de la ciudad, tenemos un tema en el kilómetro 11,5 de la carretera El Salvador. Entonces, básicamente estamos quedando casi que como una isla sin posibilidad de movernos, y eso tiene consecuencias e impactos. Primero que nada, en la calidad de vida de las personas, o sea, en las horas que pasamos como ciudadanos en el tráfico para poder movernos, llegar a nuestros lugares de trabajo, llegar a centros de salud, que los niños vayan a la escuela. Realmente esas horas que se pasan en el tráfico realmente está repercutiendo en la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Y si a eso le sumas el tema de la economía per se, digamos, es como un freno de mano que tiene puesta nuestra economía por esa pérdida de competitividad. O sea, el hecho que no podamos mover nuestros productos de una manera eficiente a los diferentes puntos donde tienen que llegar, de donde se producen. O sea, para empezar, digamos, cuando viene en el puerto y tenés que traer materia prima para las industrias, eso entra por el puerto, luego se traslada en las carreteras a los lugares donde se fabrica, para luego tener producto terminado que llevas a los puntos de consumo o exportás. ¿Qué les dicen los agremiados? Por ejemplo, cosas, pues hemos tenido informes que no son, hemos hablado con diferentes sectores acerca de esto. Del puerto para acá tendrían que ser 2 horas y pico, y sin embargo se tardan hasta 9 horas en venir en un trayecto que no se justifica para nada que esté de esa manera, sobre todo porque lo vimos trabajar bien, era la única vía que teníamos en buen estado. Por supuesto, son 100 kilómetros de acá al Puerto Quetzal. Teníamos una carretera que tenía una concesión donde pagabas peaje y era la carretera que mejor funcionaba en el país y que podías hacer 2 horas fácilmente al puerto, y hoy en día estamos haciendo 9, no tiene ningún sentido, y esa pérdida de competitividad, esa pérdida de productividad la paga todo el país. O sea, la economía tiene sobrecostos que causan presiones inflacionarias. Digamos, después nuestros agremiados también nos dicen, nosotros competimos en un mundo globalizado. Los productos que fabricamos en Guatemala se exportan al mundo, pero no somos la única opción. Competimos con otros países y nuestros productos llevan esos sobrecostos, dada esa falta de inversión en la infraestructura que hace que sea tardadísimo mover los bienes. Entonces, el tema como el que mencionás afecta a nuestros socios, afecta a toda la economía del país, afecta desde
los comerciantes, los agricultores, los industriales. Este es un tema que nos afecta a todos y yo creo que con esa óptica hay que entrarle y hay que verlo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Puerto Quetzal, es cierto, eso no le corresponde necesariamente lo que sucedió a este gobierno, pero hay una compañía contratada, se le contrató con 4 grúas, está funcionando una y simplemente el contrato no permite hacer absolutamente nada con la compañía y estamos atados de manos porque pues esas son grúas por encargo, no es simplemente de traer grúas así, pero nunca se vieron esas cosas. Sí, nuestros puertos están colapsados. O sea, tenemos la misma inversión portuaria que se hizo hace 40 años, si uno se pone a pensar, y el comercio internacional ha crecido, se ha duplicado, casi triplicado, creo yo, en ese mismo periodo. Es pura lógica y sentido común, digamos, si tenemos los mismos muelles donde los barcos tienen que atracar, que básicamente en Puerto Quetzal hay 4 disponibles, 2 que tiene la terminal de APM y 2 que tiene EPQ, pues básicamente vas a empezar a tener esta cola, estos barcos en fondeo esperando para ser atendidos. El tema que mencionas de las grúas, efectivamente es una preocupación enorme y deberíamos de tener las grúas adecuadas para poder descargar de una forma eficiente los barcos para poder rotarlos más rápido. Ahí creo yo que lo que es importante mencionar es que hay que cambiar los modelos, José Eduardo. Por ejemplo, en Puerto Quetzal, digamos, algo que sí funciona bien, lástima que nació mal, digamos, de cómo se dio el contrato, pero la terminal especializada de contenedores, claro, de APM Terminals, este es un operador internacional privado que a eso se dedica y que lo hace bastante eficiente, digamos, esa es como una terminal muy eficiente donde descargan los contenedores. Esos modelos diferentes para permitir ese tipo de inversiones creo que es lo que como guatemaltecos deberíamos de empujar a que se den más, porque esos cambios de modelos sí son cambios de fondo. ¿A qué se debe que esta gente ha logrado incluso meter a la gente en el gran engaño y resistirse a modelos diferentes? Porque el aeropuerto debiese estar concesionado, las carreteras debiesen de estar concesionadas, los puertos debiesen de estar concesionados, son cosas que cae de su peso que no puede manejar el Estado de buena manera. Hay decisiones que se tienen que tomar de día a día y que el Estado no puede tomarlas así porque tienen que estar sujeto a reglas de contratación, etcétera, etcétera, que tienen su lógica, pero que no tienen una lógica empresarial. Yo creo que las crisis dan oportunidades. Digamos, esta crisis que estamos viviendo en infraestructura se puede parecer un poco a la crisis que vivíamos en los años 90 en el sector eléctrico, por decirte algo. ¿Te acuerdas que en el 90 pues habían apagones, la energía eléctrica era cara, menos de la mitad de la población tenía acceso? Entonces era una crisis tremenda cuando el Estado tenía el monopolio del tema eléctrico y se pasa a la Ley General de Electricidad que básicamente cambia el modelo, permite la inversión privada, da esa certeza jurídica, ese marco regulatorio donde entonces sí recibimos inversión y se cambia el modelo. A donde quiero llegar con esa idea es que yo creo que la crisis que hoy tenemos en carreteras, puertos y aeropuertos que mencionás, creo que la solución pasa por cambiar los modelos, o sea, reconocer de que se puede hacer de una forma diferente y quitar pues la ideología de por medio, porque yo me imagino que quienes se oponen a esas ideas dirán, sí, pues están privatizando. Ni siquiera es cierto, porque no es una privatización per se y funcionan en todo el mundo, o sea, alianzas público-privadas y diferentes modelos de invertir en infraestructura. Creo yo que si hacemos la réplica de lo que pasó en los 90 con energía eléctrica y lo trasladamos al día de hoy con infraestructura para cambiar los modelos de los puertos, aeropuertos y carreteras, en unos años estaremos viendo los resultados. ¿Ustedes han podido platicar con las autoridades de gobierno, particularmente con el presidente, acerca de este tipo de aspectos? Porque parece caer de su peso. Yo recuerdo el anuncio que fue a hacer a Fundesa, a uno de los foros organizados por Fundesa, vamos a concesionar el aeropuerto. No dijo concesión, dijo alianza público-privada, pero bueno, todo el mundo se lo tomó, pero simplemente no hay nada de eso. Sí, ese foro que mencionaste también Cámara de Industria participó y era uno de los coordinadores y tuvimos esa oportunidad y era nuestra forma de tratar de poner sobre la mesa que ese cambio de modelo de que el aeropuerto funcione como una alianza público-privado es lo que tenemos que hacer como país para evitar lo que hoy vemos. Es que es una vergüenza ver hoy el aeropuerto en el estado que está. Así es. Y esa es la ventana, lo primero que el turista, el inversionista, esa es la primera imagen que tiene de Guatemala y todos sabemos que entra por los ojos esa primera imagen y realmente es una imagen triste. O sea, el hecho de que no tengamos gradas eléctricas, cuántos meses sin tener gradas eléctricas, y eso es lo que uno ve. Imagínate
imagínate cómo estará el tema de la pista de taxeo, la pista de aterrizaje, los sistemas de seguridad, en fin, hay muchas áreas de oportunidad. Entonces, ese foro que mencionas, pusimos sobre la mesa en ANADIE, que es la alianza de las agencias para alianzas público-privadas, hay un estudio para poder convertir el aeropuerto en una APP, en esta alianza público-privada. Y estamos tratando de empujar que ese sea el modelo que se siga, porque genuinamente estamos convencidos que esa es la solución. Y no estamos inventando el agua azucarada, sino voltea a ver otros países de la región que han utilizado este modelo de las APPs, los resultados están a la vista. República Dominicana en el tema de puertos y aeropuertos, y para ese evento trajimos expertos de República Dominicana que venían a contar un poco cómo lo lograron. Y ahí está la solución. Entonces hay que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, y ese es el mensaje que hemos tratado de trasladar a las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque algunas pasarán por cambiar algunas leyes, José Eduardo. Cuando uno infiere de los datos de la inversión extranjera en el país, sí, que apenas sobrepasan los $1.000 millones. Recuerdo que en tiempo de Yamatei hubo un año que él presumía de 3.000 millones, pero fue simplemente la compra de una telefónica. En este caso, cuando uno ve esas situaciones, cuando uno ve esto, básicamente lo que tenemos en inversión es una reinversión de parte de las empresas que ya funcionan en el país. ¿Cuánto va a durar eso? Correcto, es una lástima que en Guatemala tenemos bajos niveles de inversión extranjera directa. Ese 1.5 billones, digamos, que hemos recibido tradicionalmente en los últimos años, podría ser el triple fácilmente. Costa Rica recibe el triple, 4.5 es el dato que tiene Costa Rica. Si lográramos esos niveles de inversión extranjera directa, otro país seríamos. Pero lo que mencionaste es totalmente cierto. Guatemala ha logrado crecer su economía gracias a esa reinversión de los chapines, de los que creemos y confiamos en Guatemala y que ya estamos acostumbrados a trabajar acá. Y también viéndolo del ángulo positivo, si quieres verlo así, nuestra economía ha crecido 3,5% en los últimos 20 años. A pesar de. A pesar de. Y genuinamente ese a pesar de es porque tiene un freno de mano puesto. O sea, no podemos crecer a un ritmo mayor que ese si no hacemos inversiones en infraestructura e inversiones en desarrollar capital humano que nos aumenten esa productividad. Eso es lo básico que debemos tener como país. Pero estamos invirtiendo, qué sé yo, creo que 1.7% de nuestro Producto Interno Bruto es lo que invertimos en infraestructura, cuando deberíamos estar invirtiendo, creo que es más cerca del 5%, es como lo que nos recomiendan todas estas agencias internacionales para lograr potenciar ese crecimiento económico y crecer a un ritmo de 5 o 6%. Otro país tendríamos si estuviéramos creciendo a ese ritmo, y eso es un poco lo que desde el sector privado hemos tratado de mandar esos mensajes de que tenemos un potencial tremendo. Estamos al lado del mercado más grande del mundo, o sea, estamos bendecidos con nuestra posición geográfica, con acceso a ambos océanos, un bono demográfico, con una población joven sumándose año con año a la fuerza laboral, todos nuestros indicadores macroeconómicos, que no son suficientes, pero que son básicos para poder tener ese despegue, están ahí. Inflación controlada, tasa de cambio controlada, tasa de intereses bajos, o sea, todo lo que uno quiere, bajo déficit fiscal. Entonces, ¿por qué no logramos crecer más? Porque el tema de infraestructura nos mata en temas de productividad y competitividad, y hacia ahí creo que deberíamos enfocar todos los esfuerzos para lograr esa inversión, que eso sí nos permita crecer al ritmo que tenemos el potencial de hacerlo, y entonces darle oportunidades a todos esos jóvenes que se suman cada año a la fuerza laboral. Entonces, por ahí pasa un poco el mensaje que traemos de Cámara de Industria. Cuando platican con el presidente, cuando platican con las autoridades, ¿ven resistencia? ¿Ven voluntad política? ¿Qué es lo que se puede observar de ellos? Mira, hay que reconocer que los canales de comunicación están abiertos, que nos escuchan, que nos toman en cuenta, digamos, por lo menos esa parte debo reconocerla.
lo que uno quisiera tal vez ver es ese sentido de urgencia, de actuar más rápido, de tomar las decisiones más rápido, porque el tiempo pasa y lo que uno va percibiendo y lo que uno va viendo es totalmente lo opuesto, digamos, lo que hablábamos al inicio del programa, ¿verdad? Que tenés por todos lados caos en el tema de las carreteras, atrasos en el puerto, el aeropuerto colapsando. Entonces, lo que uno mira no se siente que se tomen las acciones con la debida diligencia y rapidez. Más de 100 días desde que fue el agujero en el kilómetro 44, no tiene sentido. Y pasarán unos buenos más. Y ahorita en el Atlántico lo mismo. Y lo que es importante es que nosotros, pues, tenemos esos canales de comunicación y ponemos a las órdenes cómo podemos ayudar, digamos, porque se vale ser críticos, pero teniendo una propuesta, digamos, claro. y como sector privado lo tenemos y lo vemos ahorita, lo vimos en el agujero de Palín Escuintla, en el derrumbe ahorita en el Atlántico, pues los primeros en llegar a ofrecer ayuda, maquinaria del sector privado, de empresas que operan cerca de... Sí, el ministro dijo, es maquinaria del sector privado que está ahí. Y lo reconocen y pues de acuerdo, o sea, es parte de ese trabajo en equipo, pero... Tratando de responder a tu pregunta, yo creo que lo que falta es esa toma de acciones más rápida, ese sentido de urgencia para que entonces... ¿Es sentido de urgencia o hay un tema ideológico que está afectando? Ahí sí no te sabría decir qué es lo que los detiene. Lo que sí te puedo garantizar y asegurar es que del lado del sector privado han recibido apoyo, y propuestas, genuino deseo de ayudar para que el país prospere, porque eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Que como guatemaltecos salgamos adelante. Entonces, del lado del sector privado, pues ahí hemos estado y seguiremos estando, como hemos estado en los... Cámara de Industria tiene 65 años de existir y siempre hemos sido ese actor propositivo que desea ver el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo se ve el ambiente cuando ustedes se reúnen con las demás cámaras, sobre todo en el seno de CACIF? Creo que estamos en este momento bastante alineados, se respira pues un ambiente de unión, de mensajes alineados. Creo que, la crisis que hoy se vive en el tema de infraestructura nos une a todos y debería unirnos no solo a los empresarios, sino a todos los guatemaltecos. Yo reitero mucho eso por el tema que mencionábamos de la calidad de vida de las personas. Yo te hablábamos hace un momento de las 9 horas que hace un tráiler de venir del puerto a la ciudad, pero pongámonos a pensar no solo en la pérdida de competitividad para las empresas. Ese piloto de ese tráiler pasó 9 horas en el tráfico. Eso ya no es calidad de vida y al mismo cansancio pone en riesgo que sufra un accidente y claro, que se lastime él y se lastimen los otros conductores. Entonces, realmente es un círculo vicioso que tenemos que recuperar y mejorar. ¿Hay cámaras o gremiales que se quejan más, digamos, de lo que está pasando? Porque obviamente el sector turismo la está pasando muy mal. Venimos de una pandemia. Llevar ahora a un turista a casi cualquier lado del país, pues es un serio problema, amén de que hay también regulaciones en las alcaldías que no cooperan en absolutamente nada con eso. El sector del agro, en el sector del agro pues estamos con el tema de las invasiones, esas siguen a la orden del día, no hay certeza jurídica ahí. Hay, digamos, gremiales que manifiestan más preocupación que otras. No, yo creo que todos estamos con el mismo nivel de preocupación y por supuesto que uno se puede ir a ejemplos de cada sector y tal y como mencionaste, si uno habla del sector exportador, pues te van a manifestar de esa pérdida de competitividad en los mercados extranjeros. Si te vas al sector industrial, te vamos a mencionar que esa falta de inversión en infraestructura nos hace perder competitividad, no logramos traer a tiempo las materias primas que tenemos que transformar en el proceso productivo, industrializar el país como esa vía del desarrollo. El sector del agro, ya mencionaste sus respectivos problemas. Entonces, yo creo que todos los sectores, eso es lo lindo de la gremialidad, que cada quien desde su ámbito, desde su gremio tiene problemas, pero hay algunos temas que son transversales y que nos afectan a todos y que es bien sencillo entonces en esos casos ponerse de acuerdo. El tema de falta de inversión en infraestructura, yo te diría que es algo que nos tiene a todos preocupadísimos y alineados en encontrar esos cambios de modelos que permitan hacer las cosas diferentes. De lo que ustedes saben,
¿Es exagerado decir que tenemos quizá las peores carreteras del área, si no las de Latinoamérica? Bueno, tal vez Haití, excluyamos a Haití porque ha de ser un desastre eso, pues. Pero... No, y de hecho, pues no solo es decirlo, sino todos los indicadores te lo confirman. O sea, por ejemplo, el tema de en carreteras, nosotros como en Guatemala tenemos 1 metro por habitante de carreteras, y cuando te vas a toda la región somos de los más bajos. O sea, Costa Rica y Panamá creo que tienen 4 y 9 respectivamente, por poner ejemplo de Centroamérica. Si te vas a los índices del Foro Económico Mundial, somos el número 131 de 141 países evaluados en cuanto a movilidad. En fin, o sea, si te vas a lo que te mencionaba, el porcentaje de inversión en infraestructura, los más bajos. Entonces, todos son métricas objetivas, no solo es un sentimiento de que pasé muchas horas en el tráfico, sino que son métricas objetivas que nos indican que estamos muy mal en todos los indicadores de infraestructura y que tenemos que hacer algo diferente para lograr entonces esa inversión que necesitamos todos los guatemaltecos. Entonces, no es un tema antojadizo, subjetivo, sino que con métricas medidas. ¿Qué soluciones hay? Porque posiblemente eso es lo que a todos nos interesa, cambiar los modelos. Con el tema de carreteras, en el Congreso ahorita se está discutiendo la ley de infraestructura prioritaria, en donde se cambia la forma de hacer inversión en las carreteras principales, digamos. Antes esa ley, que antes se conocía como ley de infraestructura vial, pues tocaba el modelo completo de todas las carreteras, pero tal vez era muy ambicioso y lo perfecto es enemigo de lo bueno, y tal vez se puede limitar a las principales arterias, las EAs, el anillo metropolitano, o sea, las principales donde transita la mayoría del comercio, y lograr que se cambie el modelo en cómo invertís, en cómo resolvés controversias, porque también ese es otro tema, que se judicializa una obra y se queda parada. Vemos con la que estaba haciendo Odebrecht y demás, entonces son como cadáveres que quedan ahí, que nadie los puede tocar porque están judicializados. Esta ley cambia esas formas de poder resolver controversias de los mecanismos más ágiles y de esa manera evitar que las obras se queden paradas. Entonces, son modelos diferentes formas de hacer los pagos, porque esa es otra cosa, que quien se anima a entrarle a esto, pues ya sabe que tiene a ver si me pagan, cuándo, qué tengo que hacer, y todo eso no es un ambiente propicio para los inversionistas, digamos, buenos, que quieran venir a invertir en el país. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestro invitado esta noche. Cerca. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias, la información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Familia de TV Azteca Guate, ya estamos en martes y bueno, quiero invitarlos para que no se pierdan su programa favorito, Qué Chilero Fin de Semana. Les cuento, Hassan viene con un sketch de verdad que te hará reír, porque este hombre de mucho dinero nos presenta cómo era la infancia de antes versus la de ahora aquí en Guatemala. Y también la Taro, que nos trae su bola de cristal mágica y que nos deparará el futuro. ¡Qué nervios! Pero también, familia, les contamos que se vienen muchos juegos nuevos y mucha diversión que no pueden perderse. Aparte, les contamos que este miércoles estaremos celebrando el MacDía Feliz a partir de las 7, de 7 a 8 de la noche, para que ustedes no se lo pierdan. Todo esto, ¿por dónde, mi querido Frank? Por TV Azteca Guate. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca, porque detectamos una conexión inusual a su banca en línea. Ay, no. No se preocupe, estamos a tiempo de poner a salvo su dinero. Por favor, entre a su app, seleccione su cuenta y presione Apagar tarjeta. Esto es para evitar que hagan mal uso de ella. Correcto. Le daré un nuevo número de cuenta para que la dé de alta y así protejamos su dinero. Sí, ya me llegó. Ahora envíe el dinero que quiere proteger a la nueva cuenta segura. Ponte atenta. Un asesor de Banco Azteca nunca te llamará para pedirte que des de alta una cuenta o que hagas un envío de dinero, y mucho menos te solicitará datos confidenciales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda,
¿Estás segura que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti misma. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Nah, eso es una estafa. Bueno. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atenta. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Surtida. Continuamos entonces conversando con el presidente de la Cámara de Industria, Raúl Buscairol, acerca de cómo está el país y de qué expectativas hay en torno a cómo mejorar. Bueno, presupuesto, no lo podemos dejar. Este es un presupuesto atípico. Si bien es cierto, todos los gobiernos han venido incrementando, yo lo califico de irresponsable y manejado irresponsablemente el país. Es increíble que a pesar de todo eso el país funciona y el país trabaja y los privados pues hacen su parte en todo este asunto. Pero este presupuesto ya está empezando a tener ya visos de algo muy diferente. Si estamos hablando que aceptan los 148,000 millones de quetzales, no está lejos que el otro año vayan a pedir 160,000 millones de quetzales, 150 y pico de mil millones de quetzales. En 4 años nos estaríamos acercando a la cifra de 200,000 millones de quetzales, creyendo que las remesas siempre van a estar allí, creyendo que esa parte siempre va a estar viniendo y que de alguna manera tienen la expectativa de abusar de los tributarios, queriendo endilgar una reforma tributaria más. ¿Han tenido oportunidad de platicar con diputados al Congreso de la República sobre este tema? Sí, nuestra postura siempre ha sido, digamos, que es, para empezar, irresponsable un presupuesto de este tamaño y sobre todo viendo pues que los resultados no están ahí, digamos. O sea, la calidad del gasto es muy pobre y con pocos indicadores de cumplimiento, digamos. O sea, es lo que, como lo vemos, es dar más dinero a cambio de resultados que uno no mira. Entonces es como tirar buen dinero detrás de malo y no tiene ningún sentido. Aparte de gastarse más de lo que uno tiene, pues al final te vas a endeudar. Es dinero para burocracia, porque eso es burocracia. Entonces, muy preocupados y, por ejemplo, digamos, si alguien me dijera a mí, bueno, mira, vamos a incrementar el presupuesto, pero mira esta porción que se va a ir en inversión en infraestructura y ojo que por vamos a construir un puerto nuevo, digamos. Infraestructura así. Son puertos, aeropuertos, carreteras, pero también son hospitales, también son líneas de transmisión, también son, infraestructura es todo lo que nos va a dar más productividad, digamos, como país. Pues diría yo, bueno, podría empezar a analizarlo, pero cuando uno empieza a ver el presupuesto y ve que realmente no es que creció en esas dimensiones enormes y solo se va a ir a gasto, a alimentar esa burocracia, esos pactos colectivos que después los resultados no se ven. Y podríamos pasar aquí hablando de ministerio por ministerio, pero si agarramos uno cualquiera, por ejemplo, el Ministerio de Educación, digamos que en los últimos 20, 30 años los indicadores de desempeño, tanto de los niños como de los maestros, son muy pobres. O sea, pocos pasan las pruebas de matemática y de lectura. Y entonces dice uno, bueno, entonces estamos invirtiendo más, pero no estamos exigiendo la contraparte, digamos, esa prestación del servicio que estamos, porque por supuesto que es muy loable humana, y yo entiendo la importancia de invertir en educación. Y en la parte humana estamos condenando a esos jóvenes, los estamos condenando, porque es un engaño, es el engaño estatal, es casi regalar títulos y no es mano de obra que va a lograrse desempeñar de manera adecuada ni conseguir salarios adecuados dentro del mercado laboral. Cuando vemos esto acerca del presupuesto, la forma de quererlo financiar, pues, a ver, hablábamos, las remesas, el sector privado produce una parte, las remesas producen otra, pero las remesas son finitas. Ya este año hay crecimiento,
pero no son los mismos crecimientos que se habían venido dando. Claro, y lo mismo podríamos decir de las remesas, digamos, en el sentido de que ojalá esas remesas, o sea, que hoy recibimos sean invertidas, digamos, de una forma que aumente nuestra productividad y competitividad. Eso es como un llamado, digamos, a quienes hoy la reciben, pero definitivamente no es sostenible un modelo donde lo que estamos es exportando gente. Lo que tenemos que crear es las condiciones adecuadas para que nuestros connacionales se queden aquí y encuentren esas oportunidades. Y habiendo dicho eso, por supuesto que entonces el presupuesto desfinanciado va a empezar a tener déficits, y eso es algo de lo que hablamos al inicio. Nuestra macroeconomía ha sido históricamente muy sólida, muy buena. Hemos sido bastante responsables con el manejo del gasto público, manejándonos en déficit controlados, pero ya con estos niveles vamos a empezar a salirnos de todos esos indicadores, y eso sí va a empezar a repercutir en el tema macroeconómico, va a causar presiones inflacionarias, y la inflación es como de esos impuestos más injustos que existen, digamos, esa pérdida de poder adquisitivo que tenga toda la población. Y creo yo que entonces el llamado es a reflexionar sobre que no podemos tener estos niveles de presupuestos donde no se invierte, digamos, no se va el dinero a inversión, sino a gasto burocrático, donde estamos pretendiendo gastar más de lo que recibimos, entonces nos vamos a tener que endeudar más y aumentar ese déficit fiscal, y no se vale. Guatemala tuvo una oportunidad de oro este año, porque si ellos hubiesen ajustado los 117,000 millones de quetzales y el fisco recibiendo alrededor de 100,000 millones de quetzales, la brecha fiscal se quedaba mínima. Muy baja. Se quedaba muy baja. Y era simplemente de esperar, y podríamos haber logrado un equilibrio presupuestario en corto plazo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en la mentalidad? Porque, digamos, ahí sí el gobierno no es mayoritario, el Congreso pudo haberlo frenado, pero por supuesto hay dádivas que juegan hacia el interior del país en obra física que no se le está entregando, digamos, a compañías adecuadas. Correcto. O sea, los privados decentes hace ratos que no quieren trabajar con el Estado. Es correcto. Es correcto. Y no hay que olvidar, digamos, que en Guatemala, digamos, tenemos la suerte o la fortuna que de nuestra economía el Estado es una muy pequeña parte, digamos, a diferencia de otros países de la región. Aquí seremos más del 85% de nuestro Producto Interno Bruto viene del Por eso es que privado. todavía funcionamos. Y exactamente, pero de la manera que vamos creciendo ese aparato estatal, sin resultados, sin inversión, porque podríamos tener esta discusión, pero bueno, aumentó el presupuesto y tenemos 2 puertos nuevos en el país, digamos, entonces diría uno, bueno, la cosa sería diferente. Pero de la manera de que sigamos creciendo, eso sí va a empezar a tener un impacto, digamos, negativo. Otros países de la región, qué sé yo, un Venezuela, en algún momento el gobierno era el 45%, casi la mitad de la economía, digamos, obviamente hoy tenemos los resultados a la vista de lo que es ese mal manejo y cómo puede destrozarse completamente un país. Eso es lo que creo que tenemos que evitar como guatemaltecos, y mirar hacia futuro con esas posibilidades que tenemos. ¿No debiese el sector privado? Yo entiendo que hay canales de comunicación, que esos canales están abiertos, pero el sector privado no debiese hacer un poquito más de fuerza en adelante, tomando en cuenta que no se están tomando las decisiones, porque, a ver, ese presupuesto va a burocracia. Esa burocracia son votos, porque es gente que va a depender de que el Estado siga de la manera en la que se encuentra. Y cada día va a seguir creciendo. Y dentro de poco veremos comprometidos incluso el voto, como ha pasado en otros países. España está metido hasta arriba. Argentina salió porque llegó un momento en que tocó límites pues que ya eran muy difíciles. Pero en ese sentido, ¿no debería el sector privado de empezar a señalar un poco más ese tipo de cosas? Sí, y creo que la crítica es válida y me parece que lo estamos haciendo. Justo en estas semanas estamos llevando a cabo varios foros donde estamos hablando del tema del presupuesto. Porque no se trata de romper la comunicación, ¿no? Pero sí de alertar sobre lo que está pasando. Y es un mensaje, y obviamente todavía no se ha aprobado el presupuesto, todavía está en manos del Congreso, de los diputados, poder enmendar la plana, y lo que queremos nosotros es siempre, siguiendo con ese espíritu propositivo y estos foros que estamos organizando,
dar los insumos técnicos, digamos. Yo obviamente trato de, no soy el experto en presupuestos, pero trato de entender los principales mensajes, pero estos foros sí cuentan con expertos muy reconocidos en temas de presupuesto, en temas de calidad del gasto, en temas de necesidad de invertir en infraestructura, de por qué el presupuesto que hoy se presentó no sería lo óptimo que sea aprobado, sino que tiene áreas de oportunidad, digamos. Entonces ese es el esfuerzo que vamos a hacer desde el sector privado, poner a disposición esos insumos para que los tomadores de decisión, en este caso los congresistas, pues puedan enmendar la plana de lo que recibieron para que tengamos pues un presupuesto más acorde a nuestra realidad, no tan desfinanciado, que no se esté, digamos, hay algunas normas presupuestarias básicas como que no puedes pagar gastos de funcionamiento con deuda. Me parece que ya en este caso ya lo estamos, ya está ocurriendo. Entonces hacer ese llamado y recuperar esa disciplina, digamos, fiscal y monetaria que tradicionalmente nos ha caracterizado como país, para no caer en problemas después más serios, digamos, porque hablamos de todos los problemas al principio y hablamos de los potenciales que teníamos, y ese potencial es esa estabilidad macroeconómica, no la perdamos, digamos. Ese es un mensaje bastante importante. Ese crecimiento en el presupuesto es básicamente pagar la tarjeta de crédito con un endeudamiento. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos. Un mensaje del banco. Compra en proceso, pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento, Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda, ¿estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Cerca. En la calle, en la casa, en cualquier lugar, estamos contigo. La vida no para y tu salud tampoco. Por eso, ahora en Médico de Cabecera te damos más tiempo, más respuestas y mucho más contenido. 2 horas para ti, 2 horas para cuidarte. Porque sabemos que te gusta compartir lo que importa. Salud, bienestar, mitos, verdades, todo lo que necesitas saber ahora por más tiempo. Médico de Cabecera, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. En tu clínica de emociones reconstruimos lazos familiares. Acércate a Rocío, lunes a viernes, 2 de la tarde, por TV Azteca Guate. TV Azteca Guate, cerca de ti. Bueno, continuamos entonces platicando con el presidente de la Cámara de Industria, Raúl Buscairol, para pues ver cómo se encuentra el país. Las Cortes. Un punto muy importante, obviamente, es tener certeza jurídica, ¿no? Esa palabrita tan importante. El tema del ENADE va a ser certeza jurídica en torno a la digitalización. Es como quitarle a los funcionarios cierta parte de las manos para dar la oportunidad de que los trámites sean más, digamos, más objetivos y de esa manera que no se presten a la corrupción. ¿Cómo ven ustedes esa parte?
Sí, el tema de certeza jurídica, José Eduardo, es otro de esos ejes transversales, digamos. O sea, importantísimo para lograr atraer inversión. El inversionista siempre va a querer las reglas claras, digamos. El dólar es de lo más cobarde que hay, digamos. Claro. Si de otras opciones donde se siente todas más... las monedas. Todas las monedas, ¿verdad? El dólar y todas las monedas. Y ese tema de certeza jurídica es algo que es importantísimo. De hecho, es uno de esos ejes grandes que tenemos en el programa Guate no se detiene, al igual que el de infraestructura, digamos que sin querer hemos estado hablando como de esos grandes ejes que tiene ese gran plan país. Y yo te diría que en relación a la pregunta concreta de las Cortes, el hecho que ya logramos pues que se cumplieran los plazos es un gran primer paso, digamos, porque había alguna duda en el ambiente, bueno, ya lo vimos hace algunos años, donde podía extenderse ese mandato y ese no es un mensaje... Casi una corte de 2 periodos. Eso no es un mensaje de certeza jurídica, digamos, los inversionistas no lo ven con esos ojos. Entonces yo creo que el hecho que se cumplieran los plazos, y me parece que ahorita el Congreso, antes de que entrara aquí a la entrevista, todavía está en el proceso de terminar el tema de Corte de Apelaciones, pero aparenta que va a terminar en este día y de esa manera pues cumplir con el plazo fatal de la otra semana, poder ya integrar las nuevas Cortes. Creo que ese es un primer buen mensaje, digamos, que se cumplió el pedido. Segundo, pues creo yo que en los procesos, tanto en las comisiones como en el Congreso, pues de alguna manera lo que uno espera es que lleguen los mejores profesionales. Yo pues, realmente es casi imposible conocer a todos los que participaron en las listas, pero de lo que escucho de quienes sí conocen y conocen un poco más del tema, aparenta que pues son... La palabra que se ha escuchado mucho es como balanceado, digamos, no se mira que esté muy extremo para un lado o para el otro, entonces creo que también es bueno. Y ahora pues realmente donde se va a ver claramente es en el actuar de ellas, y creo que lo que nosotros como sector privado instaríamos es que mandemos un mensaje de que aquí las reglas, la ley, el Estado de Derecho se respeta y se cumple, digamos, eso en relación a lo que mencionabas de las Cortes. En relación al otro tema que mencionaste del ENADE, pues sí, todo este tema de quitar la discrecionalidad, digamos, de la manera que hoy con la tecnología se pueden tener procesos más digitalizados, y creo que nos viene a hablar el expresidente de Estonia, donde lograron hacer todos los trámites, digamos, ya desde tu celular. Quitar esa discrecionalidad, pues también es un mensaje en la dirección correcta, y quitas ese foco de corrupción donde le dejas a un funcionario público la discrecionalidad de dar o no un permiso, poner un sello, dar una licencia. Y era ese ambiente pues perverso en donde se daban muchos casos de corrupción, y que pues es lo que todos aborrecemos y queremos eliminar, digamos, esa corrupción de nuestro medio. Entonces eso te diría en cuanto al mensaje. En cuanto a eso. Bueno, estamos acercándonos ya a la parte de conclusiones, pero a ver, hay muchas partes positivas y creo que lo importante es dejar ese mensaje de que también hay muchas cosas positivas. Guatemala es admirable. Yo he dicho muchas veces que a pesar de sus políticos, el país trabaja, produce, su gente produce. Se nos está yendo mano de obra muy valiosa, gente que llega allá ya casi con el empleo en la mano y que inmediatamente empieza a mandar dinero. Eso es admirable en ese sentido, porque no es la migración que va a destruir un país, es una migración que va a ayudar a un país. Pero es triste que esa gente se nos vaya. ¿Qué podemos decir de ese espíritu del guatemalteco y qué se puede hacer hacia futuro? Pues yo soy un eterno optimista, digamos. Yo también veo el vaso medio lleno y creo que tenemos un tremendo potencial como país, digamos. O sea, y por supuesto ese potencial, aparte de lo que ya mencionábamos del tema macroeconómico, nuestra posición geográfica, pasa por el espíritu emprendedor y trabajador de los chapines. O sea, los chapines somos trabajadores, somos echadores de punta, nos gusta levantarnos para salir a trabajar, poder regresar con la familia. Y eso lo vemos, lamentable, con los migrantes que se van, tal y como mencionas, pero son de los mejores trabajadores que tiene Estados Unidos, y te lo mencionan, son muy exitosos, ¿verdad? Somos echadores de punta. Y emprendedores, muchos logran construir empresas allá. Entonces, el reto que tenemos realmente es que esas condiciones se den aquí en nuestro país, digamos, para evitar que tengan que emigrar. Porque cuando uno ve todas esas encuestas de por qué emigra la gente, siempre es un tema económico, digamos, no hay tales cosas como que otras que nos hacen creer, es un tema de oportunidades.
Entonces, desde Cámara de Industria, pues, nuestro mensaje es que para crear esas oportunidades tenemos que industrializar el país. Eso es lo que hicieron todos los países desarrollados que uno mira y admira en Europa, en Estados Unidos, los tigres asiáticos, si se remonta uno a los años 60, 70, industrializaron el país, lograron crecer su industria más rápido que lo que crecía su economía y de esa manera pues lograron hoy tener un PIB per cápita admirable, digamos, de Singapur y Corea y Taiwán. En los 60, 70 eran muy similares a nosotros en cuanto a PIB per cápita. Quisieron, se industrializaron. Entonces, creo yo que nosotros debemos de aspirar a lo mismo. Tenemos las condiciones dadas. Hay que trabajar en el tema de invertir en infraestructura, en el mensaje de certeza jurídica, en atraer inversión extranjera al país y capacitar a esos chapines trabajadores. Digamos que nuestro capital humano cuente con las habilidades que requieren las industrias del futuro. Haciendo todo eso, creo yo que vamos a lograr entonces ese tan deseado y añorado crecimiento económico de 5 o 6% y en 10 años vamos a estar viendo un país muy diferente al que hoy tenemos. Pero yo terminaría con ese mensaje optimista y positivo porque creo que las condiciones están dadas. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Industria, Raúl Buscayrol, por haber estado con nosotros y aceptar esta invitación. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado y pues los invito al siguiente programa de Estado de la Nación. Buenas noches, pasen bien.